Se está grabando la llamada. Vale. Voy a empezar entonces a compartir pantalla. Nos habíamos quedado apenas en esta diapositiva, si no mal recuerdo, donde habíamos visto cuáles eran o cuál era uno de los orígenes de la preeclampsia. Hasta aquí, ¿todo quedó claro? Con lo del mal remodelado vascular, las arterias espirales y todo ese show. Dicen que sí, voy a imaginar que sí. Vale. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es uno de los orígenes de la preeclampsia? Pues una de las respuestas es propiamente la que te puse aquí, en este color amarillo, que dice un mal remodelado vascular, ¿vale? Que es uno de los orígenes de la preeclampsia. Anoten eso porque es pregunta de examen. Vale. Vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos ahora a entrar en vigor a lo que viene siendo los cambios fisiológicos para aparatos y sistemas. Vamos a ver principalmente estos, ¿vale? ¿Cuál? Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema urinario, que tiene muchísimo, sí es muy importante, tejido sanguíneo y el aparato digestivo, ¿vale? Vamos a empezar en este caso con el sistema circulatorio, ¿vale? Entonces quiero que alguien, no sé, me diga qué conoce o qué sabe respecto a los cambios fisiológicos que va a tener el corazón o el sistema cardiovascular durante el embarazo. ¿Quién nos puede compartir algo de lo que conoce? A ver, Rosa. Profesor, yo creo que lo más importante aquí es los cambios a nivel cardiovascular, porque aumenta la frecuencia cardíaca por la, ahora sí como quien dice, pues el cuerpo, el sistema circulatorio se va a ver en la necesidad de estar de hacer un bombeo más fuerte. Aumenta la frecuencia cardíaca, en ocasiones la presión arterial. Por eso es importante que la mujer embarazada esté en un control prenatal estrictamente, ahora sí, para la vigilancia. Por lo mismo, hay edema de los miembros inferiores por la misma situación del que el producto está ocupando gran parte de la cavidad abdominal. Entonces, hay cambios a nivel del corazón y a nivel circulatorio. Es lo que yo pienso. Está bien. Hay que en este caso, pues, enfatizarlo, ¿vale? Y en este caso voy a proyectarles desde la otra pantalla para que, pues, entendamos qué es lo que ocurre aquí, ¿vale? Me parece que ustedes son el grupo 7. Aquí está. Vale. Vamos a utilizar esta imagen. Es sencilla, pero pues, en este caso nos va a explicar o nos va a servir en esta manera para entender qué es lo que ocurre aquí. Vale. Lo que estás viendo en este diagrama, que ya es la otra pantalla donde yo te puedo rayar y te puedo dibujar, básicamente el aparato, el sistema circulatorio compuesto por corazón y pues vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan, chicos, cuál es esa hormona que es la que produce la relajación en el útero? Porque se acuerdan que el útero primeramente es pequeño, de una medida de unos 8 centímetros, pero que a lo largo de las semanas de gestación hay una hormona que se encarga de esto. A ver, dime, Diego. La oxitocina. La oxitocina tiene principalmente la función de hacer una vasoconstricción, ¿vale? O en este caso una contracción. Pero recordemos que como el útero se va a hacer grande, requiere principalmente que se relaje. ¿Cuál sería esa hormona que es la que produce una relajación a nivel del útero? ¿Se acuerdan cuál era? A ver, Magda. ¿Progesterona? Es la progesterona. De hecho, de una vez adelantándoles, la progesterona es la principal hormona que se va a encargar del desarrollo gestacional. Por eso se llama progesterona. ¿Vale? Pro, pues es la primera.
gesterona de la gestación, ¿vale? La progesterona, como bien lo dijo su compañera Magda, es la encargada de generar una relajación del músculo liso. Su compañero Diego nos había dicho la oxitocina, esa sí va a tener mucha participación, pero sobre todo ya hasta el final, que es a lo que produce, es una vasoconstricción, ¿vale? Una contracción del músculo liso. En este caso, la progesterona lo que hace es relajar el músculo liso. ¿Vale? Provoca una relajación del músculo liso. ¿Dónde tenemos músculo liso, chicos? ¿En qué partes del cuerpo tenemos músculo liso? En las venas, En los vasos sanguíneos. en el útero. Sanguíneos. En el útero. ¿Dónde más? En el sistema digestivo, en el estómago, todo el tubo digestivo. ¿Dónde más? en los músculos, ¿En cuáles músculos? en el músculo cardíaco. El músculo cardíaco no, ahí el músculo que está en el músculo cardíaco propiamente se llama músculo cardíaco. A ver, Pero Magda, las arterias y las venas, ajá, ya lo pusimos, vasos sanguíneos. A a ver, eso me Magda, refería. ya lo repitieron. Tienes tu manita levantada, ¿qué nos quieres compartir? En la vejiga, profe. En la vejiga también. Sí. Y también lo podemos encontrar en pulmones. Gloria, ¿tienes tu micrófono encendido? ¿Se escucha como un perrito? Ahí está. Vale. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? A nivel de la progesterona, que dijimos que es la principal hormona que va a promover la gestación, de ahí de progesterona, tiene la función de hacer la relajación del músculo liso. ¿Dónde encuentra un músculo liso? Dijeron acertadamente, vasos sanguíneos, en el útero, tubo digestivo, en la vejiga y en los pulmones. Esta progesterona es lo que le da la relajación al útero para que pueda llegar a crecer más de 4, 5, hasta 6 veces, ¿vale? Pero a nivel de lo que viene siendo el sistema cardiovascular y de los vasos sanguíneos, si están compuestos principalmente por músculo liso, ¿qué efecto van a tener a nivel de los vasos sanguíneos? ¿Qué van a causar? Si se relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos, llámese arteria, llámese vena, ¿qué van a causar? Vasodilatación. Una vasodilatación, muy bien. ¿Vale? Va a causarse una vasodilatación. Por lo tanto, podemos decir también que hay una disminución de la resistencia vascular periférica. Al haber una vasodilatación a nivel de todos los vasos sanguíneos, me va a provocar una disminución en la resistencia vascular periférica. ¿Qué signo vital se va a encontrar afectado al disminuir la resistencia vascular periférica o tener los vasos sanguíneos muy vasodilatados? Se ve afectada la presión arterial Se ve principalmente. afectada la tensión arterial. ¿Cómo va a estar? ¿Alta o baja? Si los vasos sanguíneos están vasodilatados, ¿qué va a estar? ¿Alta o baja? Baja. Va a estar baja, ¿vale? Va a haber una hipotensión. Esto ocurre de manera fisiológica, precisamente por la progesterona que produce una relajación a nivel del músculo liso. Ahora, al haber una disminución de la tensión arterial y de la resistencia vascular periférica, ¿a qué órgano le va a estar llegando menor cantidad de sangre? ¿Al corazón? Al corazón, ¿vale? Ahora, hay un fenómeno muy interesante que incluso tú has experimentado, ¿vale? Muy seguramente tú cuando te encuentras pues descansando en tu casa, no tienes guardia, es digamos un día que tuviste de descanso y pues estás ahí en el TikTok, pues, estás en el Facebook, estás en el Instagram, en el YouTube,
pues, ahí en el scroll infinito, o simplemente te encuentras viendo la televisión y alguien te habla de manera abrupta y pasas de estar sentado, acostado y te paras, ¿qué es lo que llegas a experimentar? Mareo. Mareo. A eso se le conoce como hipotensión ortostática. Tú lo experimentas. Si eres muy observador en esos eventos, te vas a dar cuenta que el corazón va a empezar ¿a qué? ¿A latir más rápido? Va a empezar a latir más rápido. Entonces, recordando cuáles son los mecanismos de la tensión arterial, el primer mecanismo va a estar dado principalmente por el sistema nervioso central. Con mucha imaginación, esto es un cerebro. El sistema nervioso central es el primero. El segundo control de la tensión arterial, pues va a ser a nivel renal. La tercera, pues va a ser a través de ingresos y egresos y lo hormonal. ¿Qué ocurre aquí? Cuando tú te encuentras directamente, pues en ese estado de reposo, que te levantas de manera abrupta, el corazón tiene que empezar a latir más rápido. ¿Quién le manda esa señal? Bueno, principalmente el sistema nervioso central. Tú a nivel de tu carótida interna, que ocurre más o menos a nivel de la vértebra cervical 4, o sea, a nivel de C4, esta arteria carótida se va a dividir en dos, una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. En esta bifurcación de las arterias carótidas que más o menos ocurre a nivel de C4, vas a tener aquí algo que se le va a conocer como cuerpo y seno carotidio, ¿vale? Como hay una disminución en la presión, al cerebro le va a estar llegando una menor cantidad de oxígeno y por ende también al corazón. Yo siempre les digo, el cerebro y el corazón son uno de los órganos más payasos que puedas llegar a tener, porque tantito les falta oxígeno, tantito les falta nutrientes, o hay una pequeña obstrucción y ya está empezando a generar síntomas, ¿vale? Entonces, el cerebro se va a dar cuenta de esto principalmente por la disminución en la presión que ocurre aquí, en las arterias carótidas, en la bifurcación, donde van a encontrarse estructuras como el cuerpo y el seno carotidio, ¿vale? Van a detectar una baja en la presión. Y ahora, ¿quieren llevar ese control a quién lo puede compensar? Pues al corazón. Hay un nervio, en este caso muy importante, que recibe un nombre muy interesante debido a que se encuentra en todas partes. Está en la cabeza, está en el cuello, está en el corazón, está en los pulmones, hasta en los intestinos está. ¿Alguien sabe cómo se llama ese nervio? ¿El A ver, vago? Ivette Romero. Era el vago. Es el vago. ¿Alguien sabe qué otro nombre tiene? Gracias, Ivette. Te apunto en tu participación. ¿Alguien sabe qué otro nombre recibe el nervio vago o el 10º par craneal? ¿Se llama neumogástrico? Se puede también conocer como neumogástrico, o también otra bibliografía lo puede llegar a referir como cardioneumogástrico. ¿Por qué? Porque está en cerebro, está en el corazón, está en vasos sanguíneos, está en pulmones, hasta incluso está a nivel del tubo digestivo, ¿vale? Entonces, a través del par craneal número 10 y a través de los nervios simpáticos, el cuerpo le va a mandar al corazón la tarea de ¿qué? De que empiece a latir más rápido. ¿Qué signo vital se va a ver afectado? ¿Va a haber un aumento en quién? La frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, la frecuencia cardíaca va a estar alta, ¿vale? Es así como el corazón va a empezar a compensar esto, ¿vale? Aumentando la frecuencia cardíaca. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profesor. Ok, vale. Sí, profe. Ahora, vamos a explicar esto. ¿Recuerdan cuánto medía un útero no gestante? Había dicho que como de 7 a 10 De 7 a 10 centímetros. centímetros aproximadamente, es pequeño. Pero cuando es un útero gestante, dijimos que llega a medir hasta 30, 35 centímetros, hasta 37, 38 centímetros. Entonces, un útero no gestante, pues está así, chiquito.
¿vale? Eso sería un útero no gestante. Pero cuando empieza a crecer, en este caso el útero, voy a dibujar esto, voy a poner aquí al diafragma. El diafragma, chicos, es el principal músculo de la respiración, el diafragma torácico, propiamente, ¿vale? Que como dijimos, no es recto, no es así, sino más bien es como si fuera, ¿qué? Una cúpula, ¿vale? Pero ¿quién va a empezar a crecer y ocupar el espacio de la cavidad abdominal? El útero. Ahora, tú conoces a través del aparato digestivo que lo que viene siendo los intestinos, el hígado, el riñón, el vaso, están cubiertos de una membrana semitransparente. ¿Alguien sabe cómo se llama esa membrana semitransparente? A ver, Ivette. Bueno, creo que no escucho a Ivette. ¿Escucharon a su compañera? No. No, ¿verdad? Había otra compañera, pero ya, José, a ver, dinos cómo se llama esa membrana y después Aline. Creo que se llama fascia. Fascia, parte de, pero tiene un nombre específico. A ver, Aline, ¿tú también tienes la manita levantada? Peritoneo. Es el peritoneo, ¿vale? Y una vez en fast food, como dirían por allá, vamos a ver cómo se compone. Yo tengo una imagen aquí muy interesante. A ver, se me dieron todas. Vamos a agarrar esta. Vamos a explicar esta membrana llamada peritoneo. Sí, pues es parte de la fascia. Unos lo conocen como serosa o adventicia, pero específicamente a nivel de tubo del aparato digestivo cambia su nombre y recibe el nombre de peritoneo. El peritoneo es una película semitransparente que protege a los órganos de la cavidad abdominal. Cuando están cubiertos por completo, se le conoce como un órgano intraperitoneal, que está cubierto por todas partes. Cuando únicamente es una cara del órgano, se le conoce como órganos retroperitoneales. Vale. Vamos a suponer que este es un paciente hombre, ¿vale? Y esta es una paciente mujer. Vale. El peritoneo dijimos que es esta película semitransparente. Dejen algo más grande esto. Vale, que en este caso va a proteger a todos los órganos de la cavidad abdominal. ¿Vale? Dentro de ella igualmente se encuentra el líquido peritoneal, que para eso me sirve, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la mujer? Vale. Lo que viene siendo el peritoneo del hombre rodea por completo todo el borde de la cavidad pélvica. Hasta incluso está dividida de manera concreta. Hay una buena división entre la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Esto en el paciente hombre, en el paciente masculino. En una paciente mujer, de igual manera tiene esta división, pero no está completamente, ¿qué? Conectado, ¿vale? Hay una separación anatómica de la cavidad abdominal, que sería esto, y la cavidad pélvica. ¿Por qué la mujer, por así decirlo, está como que incompleta? No tiene esta barrera completa de peritoneo, ¿vale? No tiene esta división, porque recuerda que la mujer tiene útero, y ese útero se encuentra principalmente en la cavidad pélvica, y es pequeñito, ¿vale? Unos 5, unos 7, 8 o 10 centímetros máximo. Pero cuando se convierte en una paciente gestante, este útero va a crecer más de 5 veces su tamaño. Y por lo tanto requiere espacio y no requiere que nada lo limite para poder realizar su crecimiento, ¿vale? Llega a crecer tanto que incluso llega hasta la cavidad torácica y empieza a empujar el diafragma. Esto es una diferencia anatómica que tenemos entre hombres y mujeres a nivel del peritoneo. Un hombre tiene completamente dividida su cavidad abdominal y su cavidad pélvica. En contraste, una mujer
tiene esta separación. Precisamente ¿por qué? Porque como una mujer está diseñada para concebir, para embarazarse y desarrollar ahí una nueva vida, no requiere de este espacio sobrante para poder extenderse durante todo el proceso gestacional en la cavidad abdominal. A veces este útero llega a crecer tanto que llega en este caso ¿a qué? Hasta la cavidad torácica. Entonces vean cómo es que esta diferencia anatómica ocurre entre hombres y mujeres. Y también es por eso que una mujer es más propensa que tenga infección de vías urinarias y que de esta manera puedan brincar hacia la cavidad abdominal. A diferencia del hombre, que es más difícil debido a que tiene esta capita de peritoneo completa. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Ok, vale. Ahora, sigamos este ejemplo. Ahorita explicamos lo del riñoncito. Aquí está tu primer útero. Es un útero no gestante. Está chiquito. Pero dijimos que conforme van pasando las semanas de gestación y gracias a esta hormona conocida como progesterona, relaja las capas de músculo liso del útero. Y pues poco a poco se va extendiendo, se va haciendo gigante este útero. ¿Qué va a causar a nivel de lo que viene siendo mi diafragma? ¿Lo va a empezar a qué? Lo va a empezar a empujar, lo va a empezar a ascender. ¿Vale? Y tú aquí tienes al corazoncito. ¿Vale? El corazoncito, ¿hacia qué lado está ligeramente? ¿Inclinado hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿vale? El ápex del corazón, que sería esto, o la punta, toca directamente al músculo diafragma torácico, ¿vale? Pero en este caso, como es una paciente embarazada, pues el diafragma, debido al espacio que está ocupando el útero, lo va a subir, ¿vale? ¿Qué creen que pase con ese corazón? Si antes tenía este ángulo de inclinación que es de menos 30 a 100, gracias a este movimiento que se va a subir el diafragma, el corazón se va a ¿qué? Se va a inclinar hacia dónde, más hacia qué lado. ¿Hacia el lado derecho? No, ¿qué Igual lado es hacia el lado este? izquierdo, pero Igualmente se va a desplazar más hacia la izquierda, chicos. Siempre que ven un diagrama, recuerden que lo estamos viendo siempre de frente al paciente, lo que significa que aquí es la izquierda y aquí es la derecha. Entonces vean, como en este caso el diafragma está empujando porque el útero está creciendo y está ocupando pues un porcentaje considerable de la cavidad abdominal, está empujando el diafragma e empuja también al corazón, haciendo que se desvíe más hacia la izquierda. Pregunta para ustedes, chicos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que checar cuando saque un electrocardiograma? Antes de empezar a diagnosticarlo, antes de empezar a sacarle frecuencia cardíaca o antes de empezar a decir, se está infartando, ¿qué es lo primero que tengo que, ahora sí que empezar a checar? A ver, Patricia. Patricia, no te escuchamos. Enciende tu micrófono. A ver, creo que ya, profe. Ajá, Es preguntarle al paciente qué estaba haciendo en el momento de sentirse mal. ok, forma parte de, pero cuando ya supongamos que ya tomaste el electro, ya lo imprimiste, ya lo tienes en tus manitas. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero cuando te pasan un electrodo? Tú que lo imprimes. Si no lo saben, no pasa nada, díganme. Sí, no, profe, ¿no? me quedé en blanco. Ok, vamos a ver, ¿vale? Tengo una. Aquí está. ¿Qué hacer cuando tenemos un electrocardiograma en nuestras manos?
Antes de empezar a diagnosticar, como le digo a todos los alumnos, a todos los compañeros, a todos los pacientes, a todos los internos, es que primero tenemos que verificar que la derivación conocida como ABR esté al revés, se encuentre negativa. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú tomaste de manera adecuada ese electrocardiograma, ¿vale? Por lo tanto, si tú tienes ABR al revés, quiere decir que colocaste de manera adecuada cada electrodo en su parte correspondiente. Si no está al revés, quiere decir que muy probablemente antes de empezar a diagnosticar un infarto, tuviste algo que se le conoce como la extravasación de los grandes cables, que puede llegar a ocurrir. Es lo primero que tienes que checar cuando te pasan un electro. En segunda instancia, debes de verificar la frecuencia cardíaca a través de la regla de los 300 o a través de los cuadritos. En tercer lugar, lo que tienes que checar es el eje cardíaco. ¿Vale? El eje cardíaco lo vas a checar principalmente pues, utilizando la derivación de 1 y ABF. Vamos a checar después, si es que les doy esa materia, para verificar hacia qué lado se encuentra, qué lado está inclinado. En una paciente embarazada, debido a este crecimiento uterino y que empuja prácticamente al diafragma, el eje cardíaco no se va a encontrar así, o sea, no se va a encontrar con una elevación de menos 30 a 90 grados, sino que se va a encontrar que más inclinado o desviado hacia la izquierda. Y esto ocurre de manera fisiológica, porque hagan de cuenta, pues el útero empieza a empujarlo y pues lo empieza a subir ligeramente más hacia la izquierda y poco a poco más hacia la izquierda. Hasta aquí, ¿vamos bien con esta explicación? Sí, profe. Ok, vale. Ahora, les voy a mostrar otra imagen que es donde sufren precisamente estos vasitos sanguíneos. Vean, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Hagamos esto. Vale, aquí estamos viendo. Una mujer cuando está en posesión supina, el producto cuando ya está muy grande, a partir de las 20, 22 semanas de gestación, ya tiene un tamaño y un peso considerable. ¿Qué vasos se está empezando a obstruir cuando la paciente se encuentra en decúbito supino? Y aquí los estamos viendo. ¿Cuáles son? La cava y la aorta. La vena cava inferior y la aorta, ¿vale? Cuando nosotros hacemos RCP en una paciente embarazada, lo que tenemos que hacer es lateralizar lo que viene siendo o desplazar con la mano el útero hacia la izquierda, ¿vale? Precisamente ¿para qué? Para ayudar a lo que viene siendo a la descompresión de estos grandes vasos. Cuando una paciente ya tiene unas semanas de gestación considerable, 25 o 30 semanas de gestación, la mujer tiene que dormir en decúbito lateral izquierdo, precisamente para ayudar a qué? Al retorno de la circulación. Entonces, vean, una paciente está hipotensa precisamente por la progesterona que provoca una vasodilatación en el músculo liso y a nivel de las arterias y de las venas provoca vasodilatación, disminuye la resistencia vascular periférica y causa hipotensión. Corazón y en este caso cerebro, se van a dar cuenta de que le está llegando menos sangre. Se activa el sistema nervioso central a través de esta bifurcación de la arteria carótida, que se llama cuerpo y seno carotidio, que dijimos que aproximadamente se divide en la vértebra cervical C4. Va a detectar una baja de presión, nervio vago y nervios simpáticos le van a decir al corazón que empieza a latir más rápido. Por eso es que la paciente va a tender a las taquicardias, ¿vale? Va a estar taquicárdica, precisamente porque el corazón va a intentar compensar, ¿vale? Además, agrégale que el útero sigue creciendo y va a desplazar lo que viene siendo todos los órganos abdominales y en este caso va a llegar hasta el diafragma y va a empezar a ascender al corazón, lo va a empezar a empujar, haciendo que su eje cardíaco se encuentre más hacia la izquierda. Aparte, agrégale que el producto está en este caso obstruyendo el flujo sanguíneo de la vena cava inferior y de la aorta, ¿vale? Por lo tanto, una pacientita va a tener unas dificultades para realizar una buena circulación sanguínea. Hasta aquí vamos bien con los cambios que van a ocurrir a nivel del sistema cardiovascular.
Si no, pues lo volvemos a explicar, no pasa nada. Ok, quiero imaginar que no. Vale, Sí, profesor, todo bien. vale. Ahora, si yo te pregunto en el examen, ¿el eje cardíaco del corazón de la paciente embarazada está hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué vas a responder? A ver, Patricia, ¿tienes tu manita levantada? Hacia la izquierda, profe. Hacia la izquierda, muy bien. Pero Patricia tiene su mano levantada, pero no sé si la dejó de antes o quieres hablar. Activa tu micrófono, Patricia, porque no te escucho. ¿O no la escuchan ustedes, chicos? Sí, profe, se quedó levantada, pero sí se va a inclinar más el corazón hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo, vale. Bien, eso es por la parte de lo que viene siendo el sistema cardiovascular de manera general. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre a nivel renal, ¿vale? Si en este caso estamos hablando de lo que viene siendo pues, un problema con la tensión arterial, ustedes saben que otros órganos que se encargan precisamente del control de la tensión arterial, además de corazón, sistema nervioso central, pues es don riñón, ¿vale? Y aquí podemos ver, esta imagen está muy bonita donde podemos ver el sistema urinario, ¿vale? Donde vean, podemos ver de color rojo propiamente a la aorta abdominal, donde sale a partir de L1 o L2 o de la vértebra lumbar 1 y 2, las arterias renales. Propiamente también podemos ver a la vena cava inferior, donde también van a nacer las venas renales. Y podemos darnos cuenta que el riñoncito es un órgano bastante irrigado. Arriba de este hermoso riñoncito, pues tienes una estructura que se le conoce como glándula suprarrenal, que es como si fuera un sombrero o un gorro, que va a tener también funciones importantes, ¿vale? Ahora, el riñón es el segundo órgano importante en la regulación de la tensión arterial. Ya habíamos visto que primero se va a encontrar sistema nervioso central y sistema cardiovascular porque es más rápido. ¿Cómo es que el riñón va a controlar la tensión arterial aquí, chicos? ¿Qué hace don Riñoncito? ¿Puede repetir la pregunta, por Ajá. favor, maestro? A ver, véame tantito. A ver, José, ¿tienes tu manita levantada? Sí, comienza a liberar renina y angiotensina para regular la presión. Ok, vamos por buen camino. Se empieza a liberar renina. ¿Quién produce la renina? Las suprarrenales, No, las suprarrenales no producen la renina. Sí producen una hormona muy importante, pero todavía no. ¿Quién ¿Es el produce la aparato, renina, chicos? el ¿Mande? aparato yuxtaglomerular? Ok, no sé quién habló, pero está bien. El aparato yuxtaglomerular. ¿Y dónde se encuentra el aparato yuxtaglomerular? En las arterias aferentes. Las arterias aferentes, ok. Específicamente, ¿cómo se llama esta estructura? Es en el glomérulo, ¿no? En el glomérulo, parte de. Vale, vamos a explicarlo. ¿Cuál es la unidad funcional y estructural del riñón, chicos? la Es la nefrona, profe. nefrona. La nefrona. ¿Cuántas nefronas tenemos por riñón? Aproximadamente. Más o menos que tengan ustedes una idea de cuántas nefronas tenemos por riñoncito. Como más de 1 millón. Pues, dependiendo de la biografía, dice que de 800,000 a 1.200.000. Lo vamos a dejar en una media de 1 millón. 1 millón de nefronas por riñón. Significa que tienes 2 billones. Ahora, dentro de la anatomía básica de lo que viene siendo el riñoncito, vas a tener tú principalmente una corteza y una médula. Hagan de cuenta que el riñoncito es como si fuera una naranja, tiene su corteza, que es la cáscara, y tiene la médula, que son los gajitos, ¿vale? Pues esta que estás viendo aquí es la médula, que se le llaman pirámides. Dentro de estas pirámides, aquí a nivel muy chiquitito, van a estar llenos tus riñoncitos de nefronas.
hasta 1 millón de nefronas por riñón, ¿vale? Una nefrona tiene distintos componentes, ¿vale? De hecho, aquí tengo un dibujo de esto. Aquí está. ¿Vale? Es un dibujo hecho por su servidor, donde explicamos las partes de la nefrona. Muy importante para ver cómo es que actúa esto, ¿vale? Esto es una nefrona. Todo lo que están viendo en este caso de color verde, que es así como esta bolita, se le va a llamar cápsula de Bowman. ¿Vale? Si te das cuenta, aquí tienes lo que viene siendo vasitos sanguíneos, que se les va a conocer como arteriolas. Pues hagan de cuenta que aquí de la arteria renal, poco a poco se va a empezar a ¿qué? Se va a empezar a bifurcar, se va a empezar a dividir. Arterias lobulares, arterias segmentarias, arterias interlobulares, hasta que se van haciendo cada vez que más pequeñitas. Cuando la ramificación de las arterias es tan pequeña, también se les puede conocer propiamente como arteriolas, ¿vale? Y una arteriola que va a entrar aquí, hacia el glomérulo, hacia la cápsula de Bowman, va a recibir el nombre de arteriola aferente. A de acceso, que va a entrar. A de acceso, aferente. ¿Entra dónde? Esta estructura que estás viendo aquí, que pareciera como si fuera un colador, recibe el nombre de glomérulo. Y también tienes una arteriola eferente. E de exit, de que sale. Vale. Lo que estamos viendo de color azul, o sea, hace toda esta parte, se le conoce como túbulo contorneado proximal. Propiamente lo que estamos viendo aquí de color rojito, se le conoce como asa de Henle o asa de Henle. Todo lo que estamos viendo aquí como de color lila, de color moradito, recibe el nombre de túbulo contorneado distal. Y propiamente lo de café, que es todo esto, es básicamente el túbulo colector y conducto colector. Vale, muy bien. Este grupo de células que estamos viendo aquí, que se compone tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente, del túbulo contorneado distal y en este caso del glomérulo, van a formar algo que se le conoce como el aparato yuxtaglomerular. En este caso, como dijimos, la progesterona hace una vasodilatación. Por lo tanto, a nivel de las arteriolas, también va a haber vasodilatación y le va a estar llegando, ¿qué? Menor irrigación, en este caso, pues al riñón. El aparato yuxtaglomerular va a detectar esto y dice, a mí me tiene que llegar mayor cantidad de sangre porque yo la tengo que filtrar sí o sí. Ese es mi trabajo. ¿Y qué es lo que va a producir estas células yuxtaglomerulares? Ahora aquí sí, van a producir directamente renina. Y van a empezar con un proceso conocido como sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho, aquí tengo un diagrama. Este no es mío, ese me lo robé. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver este diagrama que está muy interesante y muy bonito. Bueno, vean. Hay una disminución en este caso de la perfusión renal. Ya vimos por qué. Por la vasodilatación que genera, en este caso, la progesterona. La renina, a través de las células que ya te presenté, que se llaman células yuxtaglomerulares, van a producir esta hormona conocida como renina. La renina va a viajar a través del torrente sanguíneo, va a llegar en este caso ¿a quién? Con el hígado. Y el hígado, por medio del angiotensinógeno, lo va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a seguir viajando a través de todo el cuerpo y va a llegar en este caso ¿a dónde? A los pulmones. En los pulmones, gracias a la enzima convertidora de angiotensina,
se va a convertir ya en angiotensina 2. La angiotensina 2 por sí misma ya provoca una vasoconstricción, ¿vale? Una subida en la tensión arterial. Esta angiotensina 2 después estimula ¿a quién? A la glándula suprarrenal, que dijimos que la glándula suprarrenal es como si fuera un gorrito, así como el sombrero seleccionador de Harry Potter, ¿vale? Así, aquí está, ¿vale? Esto va a hacer que se produzca aldosterona, y la aldosterona tiene la función de retener sodio y agua, aumenta el volumen circulante y aumenta la tensión arterial. Pero la angiotensina no únicamente se queda ahí. Como está en todo el torrente sanguíneo, es capaz de llegar ahora ¿a dónde? Hacia la neurohipófisis, o la hipófisis en general. Y va a hacer que salga una hormona conocida como ADH, también conocida como vasopresina, o la hormona antidiurética. ¿Qué función tiene esta hormona antidiurética? Pues retiene líquido, aumenta el volumen circulante. Si se llama vasopresina es porque provoca vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular periférica y un aumento de la tensión arterial. En una paciente embarazada, también va a haber activación de este sistema. Por eso es de cierta manera como se va a equilibrar, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Profesor, me quedé hasta las glándulas suprarrenales, es que se desconectó mi internet. Ok, vale, no te preocupes, te lo voy a explicar. A ver, dime, Lidia. Profe, nada más le quería pedir el favor si puede centrar un poquito la imagen para tomar la captura. ¿Así? Mm, ¿O de todo? así. Ok. No, nada más del sistema de la renina. Ah, ok, entonces déjate acerco más. No te lo vuelvo a recapitular para que tu compañera después te lo diga. Muchas gracias, profe. ¿Vale? Entonces, dijiste que quedaste aquí, bueno. Pues la angiotensina 2, dijimos que por sí misma ya provoca vasoconstricción. Aumenta la tensión arterial. La angiotensina 2 estimula la glándula suprarrenal que produce aldosterona, que tiene la función de reabsorber sodio y agua, ¿vale? Aumentas el volumen circulante, aumentas la tensión arterial. La angiotensina 2 también estimula a la hipófisis, ¿vale? Y hace que se produzca, o que salga, mejor dicho, esta hormona, la ADH. También se llama vasopresina o antidiurética. Es lo mismo. Función antidiurética, pues igualmente, retiene sodio y agua, pues no orinas. Vasopresina, porque también genera vasoconstricción, es un aumento en la tensión arterial, ¿vale? Esto es básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien entonces? Sí, profesor, gracias. Ahora, ustedes recordarán quién era el que formaba el líquido amniótico del bebé, o en este caso del producto, del feto. ¿Cuál era el único líquido que se pasaba de la placenta, en este caso, para el bebé? Para la formación del líquido amniótico. A ver, Lidia. ¿Era el plasma? Era el plasma. Durante las primeras 10 semanas de gestación, ¿quién se encargaba, en este caso, de darle, en este caso el líquido, es el plasma? Después de la 10ª semana de gestación, dijimos que era propiamente la orina del bebé, y esto ayudaba principalmente en la maduración pulmonar. Entonces, otro de los tejidos que va a recibir un gran cambio es el tejido sanguíneo, ¿vale? La sangre es un tejido, sí, por supuesto, es un tejido, pero es un tejido líquido, ¿vale? De todo tu porcentaje de la sangre, que es en promedio de 5 a 6 litros, ¿vale? De 5 a 6 litros, el 44% o 45% está compuesto por eritrocitos. Apenas el 1% está compuesto de leucocitos. Y más del 55%, 52% está compuesta por plasma, ¿vale? ¿Vale?
Entonces, si te das cuenta de toda tu sangre que tienes ahorita, de tus hermosos 6 litros, el 55% es plasma, el 44% son glóbulos rojos o eritrocitos, y apenas el 1% es de leucocitos y plaquetas. Vale. ¿Qué ocurre durante el embarazo? Como la mujer tiene que en este momento darle líquido amniótico y ese líquido tiene que salir por algún lugar, pues en este caso va a aumentar el nivel del plasma, ¿vale? Los niveles plasmáticos de la mujer van a aumentar. Aproximadamente un 35%. En alguna bibliografía les puedo decir que 32%, ¿vale? El 35% vamos a dejarlo en una media, ¿vale? Es lo que va a aumentar el plasma. ¿Alguien sabe cuál es el principal componente del plasma? ¿Cuál es el principal componente del plasma? A ver, Rosa. Y después Aline. Bueno, Rosa, no te escucho. Vamos a dar la oportunidad a Aline Castillo. A ver, compártenos. Es el agua, profe. Es el agua, ¿vale? El H2O es en aproximadamente del 91% o el 92%, arriba del 90%. La segunda composición más importante del plasma son las proteínas. Dice que es de un 7 a un 8%, ¿vale? ¿Cuáles son las 3 principales proteínas del plasma? Es la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas. La albúmina me sirve principalmente para el transporte de sustancias. El fibrinógeno es fundamental para la coagulación. Y las globulinas, los anticuerpos, por así llamarlo, ¿vale? Entonces, vean, si te das cuenta en la mujer lo que más aumenta es el plasma. Por lo tanto, va a haber también aumento de fibrinógeno. Es por eso que una paciente embarazada no es que al principio tenga riesgo de hemorragia, sino que una de las principales consecuencias que puede llegar a tener, en este caso, es trombosis. ¿Por qué? Porque tiene elevado el plasma y entre los componentes del plasma, los que también se elevan, es el fibrinógeno, que es esencial para la cascada de la coagulación y aumenta el riesgo de que se generen trombos, en este caso coágulos. Otro de los que también va a aumentar mucho son los eritrocitos. Dice la bibliografía que entre un 25 a un 30%. Es lo que llegan a aumentar en promedio los eritrocitos, ¿vale? Precisamente como tienes una mayor cantidad de agua, una mayor cantidad de plasma, requieres, en este caso, los eritrocitos para que transportes el oxígeno, ¿vale? El oxígeno a todos los tejidos, ¿vale? Tienes en este momento en el cuerpo de la mujer embarazada una mayor cantidad de volumen circulante, generado principalmente ¿por quién? Por plasma. Y de ese 55% de plasma, que ahora aumentó más un 35%, un 32%, más del 90% es agüita. Nosotros somos permeables. ¿Han escuchado ustedes, chicos, hablar sobre las fuerzas de Starling? ¿O apenas lo están escuchando ahorita? Yo apenas lo estoy escuchando. Ok, vale. ¿Los demás ya conocían este término o de plano no? Como su compañero diciendo, sabes que nunca lo había escuchado en mi vida, no pasa nada. No, profe, no lo había escuchado. Pues No, de una ni vez yo, profe. lo explicamos, ¿vale? Tú eres permeable, chicos, ¿vale? Te pones cremita, un ungüento, al paciente o a ti, 10, 15 minutos, ¿qué ocurrió con esa cremita? Se absorbe. Se absorbe. Así como eres permeable por fuera, eres permeable por dentro. Y eso se da principalmente por lo que viene siendo las fuerzas de Starling. Vamos a explicarlo.
Fuerzas de Starling, no confundirlo con el mecanismo de Frank Starling, porque son dos cosas completamente diferentes. Vale. Mucha imaginación, chicos. Vamos a suponer que este es un vasito sanguíneo. Vale, y una vez aquí vamos a poner a un lado un vaso linfático. Obviamente aquí la conexión que existen entre esto. ¿Vale? Tú dentro del vaso sanguíneo pues tienes propiamente a la sangre. ¿Vale? Dentro del vaso linfático pues tienes a la linfa. ¿Qué ocurre aquí? Si yo digo espacio intravascular, ¿a qué hago referencia? ¿Qué quiere decir? Que ese líquido, ¿dónde va a estar? ¿Dentro de quién? Si yo digo espacio intravascular, ¿dónde va a estar? ¿Dentro de quién? ¿De los vasos sanguíneos? Pues dentro de los vasos sanguíneos, ¿vale? Lo que estamos viendo aquí son células, que un conjunto de células, como ustedes bien lo conocen, pues van a formar un tejido, ¿vale? Si yo digo espacio intracelular, si yo digo espacio intracelular, ¿a qué hago referencia, chicos? ¿Que está dónde? ¿Dentro de la célula? Dentro de la célula, muy bien. Está dentro de la célula. Hasta aquí creo que todos entendemos estos conceptos. Pero falta uno, que es el espacio intersticial. Si yo digo espacio intersticial, ¿qué significa eso de espacio intersticial? ¿Alguien había escuchado alguna vez ese término de espacio intersticial? ¿O apenas es nuevo? Sí lo había escuchado, pero no sabía bien dónde se encontraba. ¿Dónde se encontraba? Todo lo vamos a explicar, ¿vale? ¿Alguien más? Dice, no, yo tampoco, yo sabía que era esto y hasta aquí me quedo. Yo sí lo había escuchado, profesor. ¿Y qué es? ¿O dónde se encuentra? Es que la célula tiene espacios, entonces Ajá. dentro de la célula hay un espacio intersticial, extracelular, intracelular, extracelular, intracelular. Ok. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. El espacio intersticial, hagan de cuenta que aquí a nivel celular no están completamente pegadas las células y siempre queda un espacio. De hecho, su nombre te lo dice. Inter se encuentra en medio de las células. Voy a hacerlo más pequeño todavía. En medio de las células. Intersticial, entre las celdillas, entre las células. Dentro de las células no están propiamente completamente pegadas. Hay un pequeño espacio donde aquí se encuentra agua, ¿vale? Donde aquí también hay líquido. Por eso se llama el famoso tercer espacio, el espacio intersticial. Hasta aquí, ¿vamos bien con estos espacios? Sí, Sí, profesor. Ok, ahora, como dijimos, tú eres permeable. Así como eres permeable por fuera, eres permeable por dentro. Dentro de tu hermoso vaso sanguíneo tienes líquido, tienes plasma, tienes agua. Y esta agua va a hacer todo lo posible por fugarse, ¿vale? Que se le conoce como presión hidrostática capilar. Pero también tienes proteínas, como en este caso la albúmina y el fibrinógeno, que en este caso se le va a llamar como presión coloidosmótica capilar, que evitan o pelean para que no se fugue así que este líquido. Fuera de la célula, fuera del vasito sanguíneo tienes este tejido, que aquí también tenemos agua.
y constantemente vamos a tener una presión hidrostática que va a intentar entrar y constantemente tenemos una presión coloidosmótica que evita que entre. Si te das cuenta, es como el juego del gato y el ratón. Hay presiones que van a hacer todo lo posible para entrar y hay presiones que están haciendo todo lo posible para salir, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar a final de cuentas? Pues no sé si te has dado cuenta que cuando vas a una instalación de plomería, una instalación del baño o hay una gran cantidad de mangueras, siempre va a haber goteras. Tú no sabes dónde, pero siempre va a haber goteras. Siempre va a haber fugas, ya sea pequeño, ya sean grandes. Ah, bueno, pues en el cuerpo humano no es la excepción y siempre van a haber fugas, ¿vale? Va a haber fuga de líquido. ¿Hacia qué espacio? Pues hacia el espacio intersticial, ¿vale? Siempre va a haber fugas, chicos. Va a haber fuga hacia el espacio intersticial. Pero tú cerca del espacio intersticial tienes aquí a un vaso un poco subestimado, que es el vaso linfático. El vaso linfático no transporta sangre, transporta linfa y también sustancias de desecho y todo lo que se llega a fugar. Ah, bueno, pues el vaso linfático va a recoger este exceso de líquidos y lo va a retornar ¿a dónde? Otra vez hacia los vasos sanguíneos. Y de esta manera, tú tienes que un ciclo donde el sistema linfático, que es prácticamente otro sistema circulatorio, se encarga de recoger ese exceso de líquido y lo retorna otra vez hacia el vasito sanguíneo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Sí, profesor. A esto se le conoce como las fuerzas de Starling. Pero, ¿qué ocurre con una paciente embarazada? Chales, pelas, como dirán por ahí. Hay un aumento de quién? Del plasma y de los eritrocitos. Y principalmente de quién? A nivel plasmático. Lo que significa que ¿qué? Que va a haber un aumento de volumen sanguíneo. Y si tú aumentas el volumen de sangre, ¿qué crees que pase? Se va a empezar a fugar una mayor cantidad de agua. ¿Hacia qué espacio? Pues hacia el espacio intersticial. Se va a fugar más agua o más líquido del que se puede retornar. ¿Y qué es lo que las pacientes embarazadas llegan a referir cuando están, a lo mejor no todo el tiempo de pie, pero ya que hicieron una actividad un poco extenuante, sobre todo a lo largo del día? ¿Qué llegan a referir en sus piernitas? Edema. 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 A ver, Iber Romero, ¿tiene su manita levantada? Sí, era el edema. Es edema, doctor. ¿vale? Esto también tú lo ves, tú también lo haces. ¿Por qué se genera principalmente en las piernas? Porque por gravedad la sangre desciende y al concentrarse la mayor cantidad de líquido en las extremidades pélvicas, pues se fuga más líquido de que el sistema linfático es capaz de retornar hacia los vasos sanguíneos. Y tú te has percatado de esto. Si tuviste una guardia o un turno donde no descansaste para absolutamente nada, si se te olvidaron tus medias o tus calcetines de compresión y a veces doblas turno, te quedas 24 horas en el hospital, te vas a dar cuenta de que vas a tener una ligera edematización en los pies. Esto es la fisiopatología del edema. Ahora agrégale que es una paciente embarazada que tiene una mayor cantidad de plasma y por lo tanto una mayor cantidad de sangre, pues por eso las pacientes van a referir edema en miembros pélvicos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Ahora, una paciente embarazada, de una vez que estamos hablando de riñoncito, va a orinar más. ¿Por qué va a orinar más? A ver, Ivette. ¿No es por la presión del útero? Del útero, ese es ¿Por la una. vejiga? Ajá, una presión del útero por la vejiga, que pues presiona y por eso orina más. Pero hay otra razón. Una razón que se relaciona más específicamente ¿Para con riñón desechar el líquido? y con la nefrona, para desechar el líquido. Muy bien, vamos a explicar esto. Si me entienden un poquito más, eso está bien. ¿Qué ocurre aquí? Vale, vamos a hablar precisamente de esta parte, de lo que viene siendo el glomérulo y la cápsula de Bowman y las arterias, tanto aferentes como eferentes. ¿Vale?
Vale. Aquí tienes prácticamente el glomérulo y a las arteriolas aferentes y eferentes. Aquí abajo tienes a la hermosa cápsula de Bowman. ¿Dónde le voy a poner su nombre? Aquí tienes al glomérulo. Y estas son las arteriolas. Dijimos que la que entra, la que accesa se llama arteriola aferente y la que sale se le conoce como arteriola eferente, E de X. Y esto que estás viendo aquí es la cápsula de Bowman. Ahora, pregunta para ustedes, chicos. ¿En la orina es normal que se tenga proteína? No, profesor. No. ¿Por qué? ¿Qué me está hablando si hay proteína? A ver, Ivette. Pues está pasando de que el riñón no está funcionando adecuadamente, ¿no? está funcionando O sea, está adecuadamente. pasando la proteína en la orina. Está pasando la proteína en la orina. Vamos a explicar. El glomérulo, chicos, básicamente funciona como si fuera un colador. ¿Vale? Voy a poner una proteína de color verde, ¿no? La proteína es grande, es pesada, es compleja. Bien. Así como cuando tú te haces un agua de Jamaica y quieres colar únicamente la agüita, pues utilizas un colador, únicamente pasa la agüita y las flores se quedan arriba. ¿Por qué? Porque directamente no puedan atravesar el colador. Pues lo mismo ocurre con este caso la proteína, que entra aquí, atraviesa el glomérulo, pero no puede atravesar a la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque está muy grande. Además, agrégale que son de cargas negativas los dos y por lo tanto se repelen. Entonces, así como llega la proteína, pum, se va, ¿vale? Hay unas presiones aquí muy interesantes. Vamos a tratar de explicarlas todas, ¿vale? Son 3 nada más, pero son un poquito difícil de entender. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. Así como vimos las fuerzas de Starling aquí a nivel de tu hermoso sistema cardiovascular y vaso sanguíneo, lo mismo ocurre aquí en el glomérulo para que ocurra la filtración. Tenemos constantemente una fuerza que favorece la filtración, que se le va a conocer como presión hidrostática capilar. Tiene un valor aproximadamente de 60 milímetros de mercurio. Vale. Esa va a favorecer la presión, o sea, va a favorecer la filtración, o sea, que se elimine. Tienes más aparte una presión que se opone a la filtración. Déjenlo como está acá. Se opone a la filtración, que en este caso se le conoce como presión coloidosmótica capilar, que es dada principalmente por las proteínas. Esta tiene así que un porcentaje o una presión de aproximadamente 32 milímetros de mercurio. Y dentro de la cápsula de Bowman, aquí no hay proteínas. Si el riñoncito está bien, ¿por qué? Porque tienes el glomérulo que funciona como si fuera un colador y no permite el paso de proteína. Por lo tanto, aquí a nivel de la cápsula de Bowman, únicamente tienes presión hidrostática. Únicamente tienen que pasar agüita y algunos electrolitos, como la glucosa, sodio, potasio y algunos que otro aminoácido que se puede reabsorber después. Es una presión que igualmente se va a poner a la filtración, la presión de la cápsula de Bowman. Esa presión es aproximadamente de 18 milímetros de mercurio. Si tú haces estas restas, que tienes 60 y le restas 32 y le restas 18, ¿cuánto te sale de diferencia? Sumas 32 más 18, sale un total de 50. A 60 le quitas 50, ¿cuánto sale? 10. 10, ¿vale? 10 milímetros de mercurio
es lo que tú vas a tener de filtración total, ¿vale? Esto en un paciente, pues, no, una paciente no gestante, ¿vale? Pero recuerda que la paciente embarazada tiene un aumento de ¿quién? Un aumento de la concentración sanguínea, principalmente de plasma. Va a haber un aumento, principalmente ¿de quién? Principalmente de agua. Por lo tanto, la filtración que favorece, la presión que favorece la filtración va a aumentar, que es la presión hidrostática capilar. Va a pasar de 60, puede llegar a aumentar hasta 80. Por lo tanto, va a favorecer más la filtración. Entonces, vean, a nivel de cada nefrona, debido a este aumento de los volúmenes y debido a este aumento del líquido dado por el plasma, el riñón va a filtrar más, va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿vale? Y por eso una paciente va a generar más orina. Y si a eso le agregas que la paciente tiene ya el útero grande y como le mencionaba su compañera, pues empieza a ocupar espacio y con cualquier estímulo va a ir al baño, pues generas ahora sí que todas las intervenciones necesarias para que la paciente esté a cada rato yendo a hacer la micción, ¿vale? Yendo a miccionar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Vale? Sé que es un poquito complejo, aquí tratamos como que de complementar. Entonces, vean, todo esto que estamos viendo aquí a nivel de una nefrona ocurre 1.000.000 de veces por riñoncito, ¿vale? Tanto riñón derecho como riñón izquierdo. Riñón derecho y riñón izquierdo, ¿vale? Vamos a pasar ahora a otro aparato y sistema. Bueno, les voy a dejar que ustedes escojan. ¿Qué quieren que veamos primero? ¿Respiratorio o vemos digestivo? Respiratorio. Respiratorio. Vamos a ver respiratorio. Eso está relativamente sencillo. Creo que aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Siguiendo el mismo ejemplo que teníamos del diafragma, que dijimos que es el principal músculo de la respiración, pero dijimos que abajo de este hermoso músculo de la respiración, vamos a tener a quién? Pues al útero gestante, que poco a poco va a empezar a ¿qué? Pues a subir o a ascender este diafragma. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a los pulmones? ¿Va a empezar a qué? ¿Qué es lo que le va a ocurrir a los pulmoncitos? A ver, Diego. Se puede, bueno, no se puede decir que es como un colapso, pero sí se hace como de que más pequeño. Ajá, bueno, propiamente no se colapsa, pero sí reduces el espacio y por lo tanto hay una menor capacidad para el volumen, ¿vale? Se disminuye el espacio de la cavidad torácica, ¿vale? Entonces, uno de los principales volúmenes que se va a ver afectado aquí es algo que conocemos como volumen tidal. Volumen tidal, o también lo pueden encontrar como volumen corriente. Este tiene un valor aproximadamente de 500 mililitros. Este es un ejemplo de manera genérica. Hay una fórmula que utilizamos para calcular eso, y de hecho son fórmulas para programar el ventilador mecánico, donde en este caso calculamos el peso teórico ideal del paciente, más algunas constantes, tomando en consideración la morfología del mismo, ¿vale? Pero para no hacernos, ahora sí que pelearnos con números, vamos a dejarlo en 500, ¿vale? ¿Qué es el volumen corriente, doctor? Ah, bueno, el volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una inspiración ni en una expiración normal. Repito, el volumen corriente es el volumen que entra y sale de los pulmones en una ventilación normal. O sea, cada que tú inspiras y expiras, estás haciendo volumen corriente porque no lo estás haciendo de manera forzada, es de manera fisiológica.
Y todo ese airecito o ese volumen que va a entrar es aproximadamente de 500, ¿vale? Entonces, es prácticamente todo el volumen que entra y todo el volumen que sale de manera fisiológica, ¿vale? En general, nuestra hermosa capacidad pulmonar podemos llegar a decir que de manera genérica son aproximadamente 6 litros, ¿vale? Vamos a recordar un poco aquí la anatomía de lo que viene siendo nuestro árbol bronquial o de nuestro sistema respiratorio en sí. Tú tienes un sistema únicamente de conducción, dada pues por cavidad oral, cavidad nasal, faringe, laringe, la tráquea, que únicamente tienen la función de ¿qué? La función de conducción, o sea, de que se transmita el aire del exterior hacia el interior, perdón, ¿vale? Ese es el aparato respiratorio de conducción. Después tú vas a tener un aparato respiratorio de, valga la redundancia, de ventilación, donde va a ocurrir ya aquí el intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso está dado principalmente por los alvéolos. Recuerden, o los sacos alveolares. Recuerda que los sacos alveolares son como si fueran racimos de uvas. Cada uva representa prácticamente un alveolito. Entonces tienes un sistema respiratorio de conducción, que su única función es conducir, valga la redundancia, el aire hacia dentro de los pulmones, y tienes un sistema de respiración, donde aquí sí va a haber intercambio gaseoso, ¿vale? ¿Qué ocurre si tú con el diafragma, debido a que el útero está creciendo y está ascendiendo este músculo diafragmático, ya el corazón ya se desvió más hacia la izquierda? ¿Qué va a ocurrir en este caso con la cavidad torácica, con los pulmoncitos? Pues vas a disminuir el volumen tidal o el volumen corriente. Vamos a poner un ejemplo genérico. Debido a que ya ocupaste una gran cantidad de espacio por ese útero gestante, el volumen tidal ahora va a ser menor. Supongamos que de 400 mililitros aproximadamente. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal, chicos? ¿Cuánto es la frecuencia ventilatoria o respiratoria normal de un paciente adulto? A ver, Lidia. ¿De 12 a 20 respiraciones? Pues de 12 a 20 respiraciones por minuto o ventilaciones por minuto. Vale. Entonces, eso es lo que tú hacías cuando tu volumen corriente era de 500. Ahora agrégale que por esta ascendencia del útero ya te quedaste con 400. ¿Qué es lo que va a hacer el paciente para compensar esa disminución del aire que está entrando? A ver, Ivette. Se aumenta la frecuencia Pues aumenta la frecuencia respiratoria, ¿vale? Hay taquipnea. Por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando las pacientes están embarazadas y ya están muy cerca de, ahora sí que, de finalizar su periodo de gestación, 35, 37, 38 semanas, ya les cuesta trabajo respirar. Pues imagínate, tienen una carga de hasta 12 kilogramos, pues que está prácticamente apachurrando a todos sus órganos. Dentro de los órganos que se va a ver afectados por este desplazamiento del espacio, van a ser los pulmones. Por eso las pacientes, tantito que caminan, híjole, ya se están, pues en este caso con taquipnea, con taquicardia, por precisamente, imagínate tú estar cargando una mochila de ladrillos de 12 kilogramos durante todo el día, yo creo que estarías igual o peor, ¿vale? Entonces, aquí hay taquipnea. Ahora, si aumentamos la frecuencia respiratoria, ¿qué estaremos eliminando? Eliminaríamos ¿a qué gas? ¿Qué gas estaríamos eliminando del cuerpo? A ver, José. ¿Sería CO2? Exactamente. Estaríamos eliminando una mayor cantidad de CO2. El CO2 no es malo, chicos. El CO2 en sí tiene propiedades muy específicas que son precisamente a nivel del bulbo raquídeo, en este caso, darle el estímulo para que se genere una nueva ventilación.
Pero como en este caso la paciente va a tener una taquipnea porque va a haber un exceso, va a haber un aumento de la eliminación del CO2, ¿qué es lo que va a pasar? Una de las principales complicaciones de una paciente en sí por fisiología ventilatoria es que se genere una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Vamos a explicar. ¿Cuánto es el pH normal de la sangre? 37.4, algo así, ¿no? De 7.35, vamos a dejarlo a 7.45. ¿Vale? A ver la bibliografía que te dice 7.4 o 7.42, vamos a dejarlo en este rango, ¿vale? De 7.35 a 7.45. La presión parcial de CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Si tú empiezas a eliminar este CO2, el CO2 es importante para mantener un pH ácido. Si tú lo empiezas a eliminar, una de las complicaciones que va a tener el paciente, pues es una alcalosis de origen respiratorio, porque estás eliminando este CO2 a partir de la ventilación, no porque la paciente quiera, sino que tiene que aumentar la frecuencia ventilatoria o respiratoria para poder compensar el volumen que le está quitando el útero, ¿vale? No sé si ustedes han visto en las películas, en las caricaturas o en las series de televisión, cuando una persona como que recibe una impresión muy fuerte o tiene un ataque psicótico, o las personas que llegan a otros países o de unas zonas a nivel del mar y llegan aquí a una zona sobre los 2000 metros al nivel del mar, ¿qué es lo que empiezan a hacer esos pacientes o esas personitas? ¿Qué empiezan a hacer? Nunca han visto ninguna de esas. ¿Y qué es lo que piden esas personas? A ver, Diego. Oxígeno. Oxígeno, puede ser. Pero ¿qué otra cosa es lo que piden los pacientes? Que incluso se vuelve como un cliché en esta parte de las películas. Piden una qué. Están propiamente que hiperventilando, ¿no? Están sofocándose porque es un ataque psicótico, mal de altura. ¿Qué es lo que piden esos pacientes en su desesperación? Una bolsa. Una bolsa de papel. ¿La bolsa de papel funciona o no funciona? Vamos a ver. Imagínate que tú aquí pones esta bolsa de papel en lo que viene siendo en la boca y en la nariz del paciente. Constantemente va a estar, ¿qué? Eliminando CO2 por el propio proceso de intercambio gaseoso conocido como hematosis. Pero en este caso, este CO2 se va a quedar, ¿qué? Atrapado en la bolsita. Por lo tanto, cada que tú inhales y exhales, se va a volver a meter. Entonces, la bolsa de papel sí funciona, ¿vale? Y tú requieres de CO2 para tener una buena respuesta a nivel del bulbo raquídeo para generar el estímulo de la ventilación. Entonces, vean cómo es que conociendo la fisiología puedes llegar a conocer cuál podrían ser una de las probables complicaciones de la paciente embarazada. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Okay. Sí, profe. Vamos a pasar ya al último y ya con esta finalizamos. Vale, vamos a ver ahora los cambios que va a haber en el aparato digestivo, que van a ser poquitos, y ya con eso terminamos, ya para que se vayan a descansar. Número 1. ¿Cuál dijimos que era la principal hormona de la gestación? ¿Progesterona? La progesterona. La progesterona, ¿qué efecto tenía sobre el músculo liso? Relajar. Exactamente. La relajación. Donde hay mucho músculo liso, pero cantidades exorbitantes de músculo liso.
En el tubo. sistema digestivo. En todo el aparato digestivo, en todo el tubo digestivo hay una gran cantidad de músculo liso. Entonces, si la progesterona lo relaja, ¿qué va a causarle a la paciente? ¿Qué creen que le causa a la paciente si se relaja el músculo liso de los intestinos? Vamos a poner, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? A ver, Ivette. Mucha hambre. Diarrea, ¿no? Diarrea, pero en este caso, acuérdate que hay muchas formas de tener diarrea. En este caso, ¿qué sería? Si disminuyes tú la relajación, o en este caso, promueves la relajación, mejor dicho, no va a haber una contracción. ¿Qué se va a disminuir a nivel de los intestinos? Si no se El sistema contrae, peristáltico. pues disminuyes el peristaltismo. Y si disminuyes el peristaltismo, ¿qué vas a provocar a nivel de lo que viene siendo el tracto gastrointestinal o del tráfico gastrointestinal? ¿Qué vas a generar? Estreñimiento. Pues estreñimiento. ¿Vale? Vas a generar estreñimiento. Esa es una. Ahora, recuerda que a nivel de todo el tubo digestivo tienes una gran cantidad de esfínteres, ¿vale? En este caso, el que me interesa van a ser estos dos. Tú tienes algo que se llama esfínter esofágico superior. Esfínter esofágico superior. Y tienes también, tienes un superior, tienes un inferior. Esfínter esofágico inferior. En este caso, como la progesterona causa una relajación al músculo liso, ¿qué va a pasar con estos esfínteres? Pues no se van a cerrar, van a estar relajados, no van a estar contraídos. Va a haber una relajación de estos esfínteres. Y dentro de tu hermoso estómago tienes lo que viene siendo una sustancia muy ácida. ¿Alguien sabe cómo se llama esta sustancia que es muy, muy ácida? El ácido estomacal o El clorhídrico. ácido estomacal o los jugos gástricos, ¿vale? Los jugos gástricos van a recibir prácticamente esa acidez gracias al ácido clorhídrico, que tiene un pH cercano al 1.5 o menor a 1.5 o cercano a 1, ¿vale? Es muy ácido. Entonces tú agrega que el esfínter esofágico inferior no va a estar contraído, sino que va a estar relajado. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Reflujo. Reflujo. ¿Y la paciente qué va a referir? En este caso, la famosa sintomatología que la podemos encontrar como pirosis. ¿Vale? La paciente va a referir que en el esófago prácticamente va a sentir ardor, va a sentir que se quema, dada principalmente a la relajación de los esfínteres esofágicos, principalmente el esfínter esofágico inferior, que genera en este caso una relajación del esfínter, no se contrae, el jugo gástrico puede subir y pues empieza a quemar todo el esófago, el reflujo, y eso genera un signo que nosotros conocemos como pirosis. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, vale. Ahora, ¿se acuerdan que a nivel del sistema nervioso central nosotros somos una de las especies, como lo quieran decir, ya sea privilegiadas o adaptadas, que podemos llegar a tener el mecanismo de acción del vómito? Con mucha imaginación, supongamos que esto es un sistema nervioso central, cerebelo y médula oblongada o bulbo raquídeo, ¿vale? Aquí dijimos que es donde se va a encontrar la zona del vómito y muy cercana a ella, o sea, en la parte de atrás, se va a encontrar propiamente la zona gatillo. ¿Recuerdan cuál era la hormona que se encargaba de sobreestimular la zona gatillo y a su vez a la zona del vómito? Que es la que me daba también el diagnóstico precoz del embarazo.
Profe, ¿lo puede repetir? No escuché. ¿Ah? ¿Cuál es la hormona que en este caso genera una sobreestimulación de la zona gatillo y a su vez estimula la zona del vómito? Y también es la que detectan las pruebas de embarazo para hacer un diagnóstico precoz del mismo. A ver, Ivette. ¿No es la gonadotropina? Ajá, la gonadotropina coriónica humana. Entonces, imagínate, tienes estimulación de la gonadotropina coriónica humana, tienes progesterona que prácticamente ya tiene suavecitos todos los esfínteres, llega el estímulo hormonal y pues tienes todas las estructuras en conjunto para generar un vómito de una manera más sencilla. Por eso es que la paciente va a tener náuseas, va a tener vómito, va a tener reflujo. Disminuye el peristaltismo y también va a haber estreñimiento, ¿vale? Es por eso que una paciente embarazada también tiene que llevar un adecuado cuidado de su alimentación, una buena alimentación con fibra. Además, agrégale que tiene lactógeno placentario y pues eso también pues hace que haya una resistencia a la insulina, entre otras cosas, ¿vale? ¿Te das cuenta que todos los cambios que realizó tu madre, literalmente, tu mamita, el ser más amado que tienes, para que tú pudieras nacer, todo lo que se tuvo que chutar, eso es impresionante. Yo por eso siempre he dicho que a una mujer hay que amarla, quererla, porque yo soy hombre, jamás de los jamases, y creo que los caballeros están conmigo, vamos a comprender lo que es esto, ¿vale? Pero podemos estudiarlo y medio saberlo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos? No, profe. ¿No? Ok. Pero ya quedó claro. Espero les haya gustado. Dejen de proyectar. ¿Vale? Entonces, dejen de proyectar aquí. Y pues bueno, chicos, pues prácticamente pues ha sido todo por la clase del día de hoy. El día de mañana, pues como les reitero, no nos vamos a poder ver porque tengo curso. Y ya les estaré grabando la clase, ¿vale? Son un grupo que en verdad participa más. Tengo otro grupo antes que ustedes que pues como que le cuesta todavía un poquito de trabajo participar, pero ustedes sigan participando, en verdad ayuda mucho. Ustedes al final de cuentas terminan la clase. Y cuando lleguemos a ver fármacos, si ustedes entienden prácticamente lo que viene siendo fisiología, van a darse cuenta que entender fármaco va a ser muy sencillo, ¿vale? Pues vamos a ver la betalol, vamos a ver hidralazina, vamos a ver nifedipino, vamos a ver todos esos tipos de fármacos y adivinen qué, los fármacos no hacen milagros, chicos. Los fármacos únicamente aumentan o disminuyen las funciones que tu cuerpecito ya tiene, ¿vale? Por lo tanto, es importante que si quieres comprender los fármacos que vamos a ver más adelante, pues comprendas la fisiología básica, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita que tengan, chicos, chicas? Ya, si no, ya para despedirnos. No, profesor. ¿No? Entonces, chicos, les mandaré el link de la clase grabada, yo creo que el fin de semana. Va a ser una clase pequeña, creo que como de 1 hora, hora 20, para que tampoco nos estresen mucho. Y propiamente nos estaríamos volviendo a ver el día 17 de marzo, ya viendo ya patologías y viendo ya en esa semana la caja rosa y la caja roja, que me interesa en este caso terminarla, porque también es parte de su tarea y pues tiene motivos de evaluación, ¿vale? Entonces, nos vemos, chicos, la siguiente semanita, ¿vale? Cuídense mucho, bonita noche y bonita guardia a quien esté trabajando. Descanse, profe. Bye. Igualmente, Descanse.